Cuando era una niña, Augusta Ada, la única hija legítima del poeta Lord Byron, recibió muchas clases de matemáticas y ninguna clase de literatura. El matrimonio de sus padres había sido breve y amargo. Lord Byron fue un gran poeta romántico, pero no era un buen sujeto y como pariente fue desastroso. Abandonó a la madre de Ada cuando ésta solo tenía un mes y jamás intentó verlas de nuevo. Ada solo supo quién era su padre cuando tenía 8 años y se enteró de que éste había muerto en Grecia luchando contra el Imperio Otomano. Lord Byron pudo haber sido un héroe de la independencia de Grecia, pero en la vida cotidiana era alcohólico, ludópata, mentiroso y promiscuo. Incluso procreó una hija con su media hermana llamada Augusta. Es decir, a su propia hija, Augusta Ada, Lord Byron le puso el nombre de su incestuosa amante. Como ejemplo tan solo de lo truculentas que podían ser sus mentiras, baste decir que Lord Byron afirmaba que su padre se había suicidado cortándose la garganta con una navaja. Pero, al parecer, su padre había fallecido por tuberculosis, una muerte bastante vulgar en aquella época. Así que, con toda razón, su madre no quería que Ada usase el nombre de Augusta, ni que se pareciese en lo más mínimo a su padre. Por eso la acercó a las matemáticas y la alejó todo lo que pudo de la literatura. En 1835, Ada se casó con un aristócrata británico. Hoy la conocemos como Ada Lovelace porque poco después de su boda adquirió el título de Condesa de Lovelace. Ada y su marido tuvieron rápidamente 3 hijos. Para 1840, parecía que ella iba a dedicar el resto de su vida a vivir como vivían las señoras ricas de su época, atendiendo a su familia, sus amistades, sus propiedades y disfrutando de la lectura y de los chismes en sus ratos libres. Pero Ada decidió otra cosa. No había podido ingresar a la universidad, bueno, ni ella ni ninguna mujer de aquella época podía hacerlo. Sin embargo, sabía más matemáticas que la mayoría de los profesores universitarios de entonces. ¿Qué hizo? ¿Qué podía hacer Ada Lovelace con sus conocimientos y su perspectiva? Bueno, pues se reinventó, se transformó por completo y lo hizo en algo inaudito. Ada Lovelace fue la primera, y sé que costará trabajo creer lo que voy a decir. Ada Lovelace, la condesa Ada Lovelace, fue la primera persona en escribir un programa de software. Sí, la primera programadora y el primer programador de software de la historia. Ada había conocido a Charles Babbage, un matemático, ingeniero, inventor, erudito, que tenía una aguda conciencia de su propia excentricidad. Cuando era joven y estudiaba en Cambridge, Charles Babbage había fundado con sus amigos una curiosa asociación de estudiantes llamada Extractors Club, cuyos miembros se comprometían a liberar a cualquiera de ellos que más tarde fuese encerrado en un manicomio. Junto con otros estudiantes decepcionados por el pobre nivel de las matemáticas en Cambridge, fundó también otra asociación bastante más seria, la Sociedad Analítica. Sus miembros se comprometían por escrito a esforzarse al máximo para dejar un mundo más sabio que el que habían encontrado. Charles Babbage comenzó su carrera profesional como, diríamos hoy, actuario. Es decir,
haciendo cálculos matemáticos, estadísticos, jurídicos y financieros con relación a todo tipo de asuntos, principalmente para compañías de seguros. Trabajó también un tiempo para la Oficina Postal de Inglaterra. Allí fue el responsable de un gran cambio en la forma en la que se cobraban las tarifas por envío. Babbage se dio cuenta y demostró con cifras que el mayor costo en que incurría la oficina de correos no se debía al envío físico de las cartas y los paquetes, sino a la pesada carga burocrática que en gran parte se debía a que cada carta y cada paquete tenía un costo específico prorrateado. Así que por su iniciativa se estandarizaron las tarifas de correos en Inglaterra primero y después en todo el mundo, y los ahorros han sido enormes. Estamos hablando de algo mucho más sofisticado que la sumadora que inventó Blas Pascal en el siglo XVII y que funcionaba con una serie de discos revolventes, uno para cada dígito decimal. Más tarde, Leibniz perfeccionó ese diseño de Pascal, pero este tipo de máquinas eran, en esencia, ábacos mecánicos. Charles Babbage intentó construir algo completamente diferente, mucho más sofisticado, como he dicho, y su obsesión era que sus máquinas fuesen automáticas. Recordemos que estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX. Babbage no tenía electricidad, mucho menos electrónica. Vaya, ni siquiera tenía plástico. Las máquinas de hacer cómputo de Babbage, hechas de madera y metal, estaban diseñadas para funcionar con energía de vapor. Pese a todo, la última máquina en la que trabajó, llamada motor analítico, tenía la misma estructura modular de las computadoras modernas. Es decir, tenía un CPU o cerebro que él llamaba 1000, tenía también memoria de corto plazo, que nosotros llamaríamos memoria RAM, y se alimentaba con tarjetas perforadas como las que las personas de mi generación pudimos conocer cuando éramos niños. Para entonces, Babbage ya había recibido la ayuda de Ada Lovelace y eso le había permitido ampliar sus ambiciones. Como ya mencionamos, Ada fue quien escribió los primeros algoritmos para ser usados por esta computadora, es decir, la primera serie de instrucciones o de software para una computadora. Y es interesante saber por qué lo hizo. Un científico italiano de la época había escrito un ensayo sobre la protocomputadora de Charles Babbage y Ada tuvo la iniciativa de traducirlo al inglés. Cuando Babbage vio su traducción, animó a Ada a ir más allá y a escribir sus propias observaciones. Lo que ella hizo, con exagerada modestia, fue escribir una serie de notas al pie de su traducción. Esas notas valen mucho más que el ensayo del italiano y es por esas notas que hoy podemos considerar a Ada Lovelace como una de las personas más visionarias del siglo XIX. En cierto sentido, la persona más visionaria de su época. El motor analítico de Babbage, programado por Ada Lovelace, no pudo terminarse y nunca llegó a funcionar. Los problemas económicos primero y después, en forma definitiva, la muerte, impidieron a Charles Babbage culminar su proyecto. Babbage creyó que, después de él, el mundo tendría que esperar otros 50 años para que otra persona intentara crear máquinas semejantes a la suya. Se quedó corto. Fueron necesarios más de 100 años para que los ingenieros construyeran las primeras computadoras.
Pero Babbage había sembrado, en la imaginación de muchas personas y algunos escritores, la posibilidad de crear máquinas pensantes. El mismo Edgar Allan Poe llegó a escribir una nota preguntándose qué debería pensar acerca del motor analítico de Charles Babbage. Antes de terminar este relato, me falta añadir un mérito más de mi victoriana favorita, Ada Lovelace. Ella no solo fue la primera persona en escribir un programa de software, sino que también fue la primera persona en percatarse de que una máquina diseñada para hacer cálculos numéricos de gran magnitud y a gran velocidad también podría usarse con fines no numéricos, en concreto para manipular el lenguaje musical, es decir, para hacer música, para hacer arte. Este es otro salto cuántico en la manera de pensar acerca de una computadora. Las primeras computadoras modernas y funcionales son de los años 40 del siglo XX, pero con ellas lo único que se hacía era manejar números y datos. Hubo que esperar otros 30 años, hasta los años 60, para que comenzáramos a usar las computadoras con fines artísticos, en la gráfica, en la fotografía, en el video, en la música, en la literatura, etc. Pero esa es ya otra historia. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.